Bueno, pues vamos a empezar. Antes de nada, dar las gracias y la bienvenida a todos los asistentes que nos estáis viendo desde vuestro trabajo, desde casa, desde los diferentes sitios que nos podéis estar viendo. Y me hace mucha ilusión poder anunciar o poder presentar este webinar. La idea es que desde Payfit y con la colaboración de Augusta también, poder hacer una serie de webinars, sobre todo que lo hablamos antes, que tenemos ahora una época de cambios y novedades legales, laborales, de todo tipo, que no tenemos para aburrirnos. Entonces, la idea también es hacer esta formación, esta difusión. Vamos a intentar también hacerlo un poco de forma dinámica, que sabemos que son temas complejos, temas que pueden llegar a resultar tediosos, y nuestra idea es que podamos explicarlo de forma fácil, entendible. Yo creo que son temas que ambos estamos de acuerdo que nos gustan y nos gusta hablar sobre ello, y la idea es que también podamos transmitirlo a la gente que nos escucha. Antes de nada, yo me presento, soy Salvador, el director del equipo de declaraciones en Payfit, sobre todo relacionado más con nóminas, tema más laboral, y presento a Omar, que dejo que se presente él. Hola, muchas gracias. Yo soy Omar Molina, director del área laboral de Augusta Abogados. Y también decir que es un placer, estar aquí para compartir y poner en común pues esta sobreproducción también normativa, ¿no?, del gobierno, que nos está dejando un poco descolocados a todas las empresas, y a través de ese formato, si podemos de alguna manera pues también arrojar cierta luz, ¿no?, en estos cambios tan frenéticos, sobre todo a final de año que estamos, pues es un verdadero placer pues poder aportar ese granito de arena por mi parte. Exacto. Así que muchas gracias por estar aquí, y le das eso, poder hacerlo de forma fluida, de forma entendible, y que al final salgamos todos, el tema que estamos tratando, exacto, que tengamos una visión amplia de cómo podemos actuar. Vamos ya al tema del webinar de hoy, que lo hemos querido basar, sobre todo ahora que estamos a final de año, ya se empieza a hablar de cambio de año, cambio de normativa, ya preparándonos de cara a 2025. Hemos querido enfocar el webinar en nóminas de inflación, sobre todo para ver cómo nos afecta y cómo podemos aliar o ayudar a los empleados de nuestras empresas a que, sobre todo el tema de la inflación. Y bueno, ya la presentación que la hemos hecho. Antes de nada, quiero un poco poner en contexto, porque son conceptos que siempre han estado: inflación, pérdida de poder adquisitivo, IPC, pero en los últimos años es algo que ha entrado ya de lleno en el vocabulario, sobre todo en el tema de las empresas. Por poner una fecha, un poco el punto de partida, yo lo pondría a partir de la guerra de Ucrania, que fue a nivel global, que los precios, hubo un incremento de precios muy grande a nivel global, no es algo específico de España, fue algo que afectó a todos los países, y a partir de ahí empezamos a escuchar mucho más la palabra inflación, poder adquisitivo. ¿Cómo afecta esto a nuestros trabajadores? Al final, yo creo que el punto importante es entender que esto lo que hace que con un mismo salario, con el mismo dinero de antes, podemos tener menos recursos, podemos comprar tenemos menos capacidad para comprar. Entonces, a partir de ahí, yo creo que ya son conceptos que se han implantado de lleno en las empresas, y sobre todo en los departamentos de recursos humanos, para que la empresa, por medio de la medida de acciones que pueda tener, pues pueda ayudar o paliar este efecto de la inflación hacia sus trabajadores. Entonces, yo creo que es algo que sabrás que tenemos muy de lleno, que se escucha ya en todos lados, todos los telediarios. Creo que incluso fue hasta una de las palabras de los años anteriores, el tema de inflación y pérdida de poder adquisitivo. Creo que es un tema bastante interesante para compartir. Sí, y además vamos a complementar, Salva, matizar que prueba de ello es que el gobierno, desde la guerra de Ucrania y demás, y diferentes acontecimientos macroeconómicos y que se han producido, hemos visto cómo se han ido aprobando paquetes y medidas tanto de carácter sociolaboral, en materia de seguridad social, en materia de prestaciones, paquetes fiscales también, con lo cual pues esas medidas han ido aterrizando en el mundo de muchas empresas y de muchas organizaciones, y prueba de ello es que esos cambios se van poco aterrizando en diferentes empresas, y especialmente en el mundo de las relaciones laborales, que, como veremos, tiene un impacto importante también en las retribuciones de los empleados, ¿no? Claro, al final, al hablar de inflación, coste de vida, salario, se nos va directamente a salario. ¿De dónde poner el salario? Pues la empresa es la que más tiene mano sobre poder regular esto o ver qué medidas tiene para ayudar a sus empleados. Ya, como hemos dicho, es algo en torno global, no es algo que podemos especificar de España o
afectado a todos. Pero aquí ya nos lleva a la pregunta, ¿cómo se han ajustado las empresas o cómo se pueden ajustar la empresa como tal para paliar este efecto de inflación o cómo ayudar a sus empleados a que sea menos grave? Según un estudio que hemos realizado recientemente en Payfit, el 58% de las empresas ya han cambiado su política salarial o su política de beneficio en base, o ya la han adaptado en base a la inflación, como tú has dicho, que ya es un concepto que tenemos para las políticas de empresa, ya no a nivel estatal, que sí, pero también las propias empresas son las que se han ido adaptando en base a esta inflación. ¿Cómo lo han podido hacer? Yo aquí lo quiero distribuir como diferentes medidas. Por un lado, voy a establecer o voy a comentar medidas no económicas directas, como directas hacia el trabajador, como pueden ser, pues, retribuciones, políticas de flexibilidad laboral, un tema de teletrabajo, trabajo remoto, trabajo híbrido, que ayuda en cierta medida a los trabajadores, no de forma económica directa, pero puede suponer una ayuda hacia ellos. Otras medidas pueden ser de oportunidades de crecimiento profesional, concursos de formación, que también le da esa ayuda hacia los empleados, o directamente programas de salud y bienestar social. Ofrecer gimnasio a los empleados o sesiones de psicología, ¿no? Que, aunque no sean efectos económicos directos hacia ellos, sí le aporta ese bienestar hacia la empresa, esa satisfacción hacia el empleado. Yo esto la considero como medidas no económicas directas, pero que tienen un efecto directo hacia los empleados. Por otro lado, yo ya clasificaría otras medidas que puede tener la empresa de forma económica y más directas hacia sus empleados, y aquí las voy a hacer también dos clasificaciones. Por un lado, las que son voluntarias, que la empresa voluntariamente puede realizar y ofrecer a sus empleados. Yo creo que la más común, pues al final son aumentos salariales. La empresa puede establecer una política de aumento salarial en base a objetivos, en base a performance, en base a las consideraciones que ellos tengan, de forma voluntaria, actualizar periódicamente los salarios. Hay empresas que un porcentaje fijo cada año le sube a todos los empleados o directamente en base al IPC realizan esta actualización de salarios. Esa es como la más directa que pueden tener. Otras también medidas económicas, pero que las podemos clasificar como más indirectas, pues yo aquí quiero mencionar lo que son los paquetes de retribución flexible o los beneficios flexibles, que la empresa tiene opciones diferentes de cómo implantarlos o ofrecérselos a sus empleados. Puede ser mediante salario en especie, flexible como tal, mixto. Aunque el flexible no supondría un coste para la empresa, porque al final la retribución flexible, haciendo así un poco resumen, es que el trabajador una parte de su salario se le descuenta para este salario en especie, podríamos ver a priori que no es un beneficio directo para el empleado porque se está descontando el salario, pero aquí ya tenemos que hacer un poco la aportación fiscal de estos beneficios, que planes de retribución flexible, como puede ser seguro médico, ticket de transporte, ticket de restaurante, están exentos, tienen una exención fiscal bastante importante, y aquí, de forma indirecta, al final el trabajador también se ve beneficiado con esta medida que ofrece la empresa sin un coste, a lo mejor muy importante para la empresa porque se reduce al empleado, pero el empleado tiene ese beneficio fiscal que a la hora de su creación de la renta, a la hora, en término anual, pues un beneficio bastante importante. Y ya por último, yo también aquí incluiría, ya son medidas que no son voluntarias por parte de la empresa porque ya vienen marcadas por ley, como son la actualización del SMI, que ya desde los últimos años, sobre todo, que ha sido las actualizaciones del SMI de carácter más importante o mayor importe, ya venimos que todos los años se actualiza el SMI, el salario mínimo interprofesional, para paliar este efecto de inflación y sobre todo para los salarios más bajos o los salarios en importe que tengan esta actualización y no el efecto de la inflación pues no sea tanto para ellos. Esperamos que 2025, bueno, prácticamente sabemos que va a suceder, no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni en qué importe, pero sabemos que para 2025 al final también tendremos subida de salario mínimo. No sé si tienes tú más información de... No tengo el privilegio de tener más información ojalá tuviera más información para poder hacer aquí anticipar esta información, sobre todo porque tiene un impacto importante en la nómina y espero que se haga lo antes posible, porque al final, como todos sabemos, luego el gobierno lo publica cuando lo publica y genera ese pago retroactivo de salarios que tiene un impacto importante también en las
en las cuentas de resultados de muchas empresas, porque si se hace con carácter retroactivo a 3 o 4 meses, en función del volumen y el tamaño de la compañía, puede ser que a nivel salarial y retributivo sea un coste importante para la empresa. Así que esperemos que lo hagan lo antes posible, porque luego también eso tiene que generar una serie de negociaciones con la representación legal de los trabajadores para aquellas empresas que tengan comités de empresa y quieran negociar de alguna manera cómo eso instrumentalizarlo en la plantilla, ¿no? Así que no podemos dar ningún anticipo, pero bueno, esperamos que se haga lo antes posible. Sí, aquí yo ya de la parte de nóminas, que es un poco la que más me afecta, estos años anteriores, ya para febrero, marzo, ha sido cuando ha sido publicado definitivamente que nos ha obligado. Nos ha obligado, porque se publica con efecto retroactivo del 1 de enero, nos ha obligado en ese momento poder rectificar todas las nóminas, hacer reajustes, hacer regularizaciones, pero también el problema que se supone tanto para la seguridad como para los departamentos de recursos humanos, hacer todos estos regularizaciones con efecto retroactivo, explicar a los trabajadores qué ha pasado, por qué te estoy pagando esto, por qué estoy descontando esto. Entonces, al final, es algo que ojalá, ya que se sabe que a día 1 de enero lo tuviésemos, pero lo que dices, hoy estando a 10 de diciembre, creo que no vamos a tener esa buena noticia antes del 31 de diciembre. Pero bueno, ya, como es algo que ya llevamos estos últimos años siendo así, ya estamos preparados. Cuando llegue, pues se hará y se realizará de la forma. Y ya lo compartiremos. Cuando lo tengamos, ya lo compartiremos. Volveremos a hacer podremos debatir un poco el alcance de ese decreto. Un webinar específico sobre eso, que creo que también tiene bastante contenido. Sí, puede ser bueno. Cuando salga, estaremos atentos para realizarlo. Y para terminar un poco esta parte de las medidas que puede tomar la empresa en cuanto a la inflación, ya por la última no vamos a entrar mucho en detalle porque luego la vamos a explicar más, ya sería la actualización de los convenios colectivos, que también viene marcada por ley. Cada empresa con el convenio colectivo de su sector pues tiene la obligación, según marque el convenio, de actualizar los salarios. Aquí igualmente cada convenio lo establece de una forma, pero puede venir o bien marcadas con tablas salariales ya especificadas de un año tras otro, subidas por un porcentaje en concreto, o directamente hay convenios que establecen que se realicen subidas por el SMI. Luego veremos que esta medida, al igual que la del SMI, no afecta a todos los trabajadores porque dependiendo del salario tienen un efecto o tienen otro, pero bueno, son las medidas que ya nos vienen por ley implantadas que podemos ayudar a paliar este efecto de la inflación. Y ahora aquí hemos dicho qué puede hacer la empresa para ayudar en la inflación, reducir la inflación o el efecto hacia sus empleados, pero claro, todo esto tiene un coste empresarial, un coste salarial. Y ahora ya queremos un poco explicar qué puede hacer la empresa. ¿Qué puede hacer la empresa para que esto no suponga un perjuicio para o se intente ajustar lo más posible a este coste salarial que supone esta medida que la empresa puede dar hacia sus empleados? Entonces, aquí sobre todo pues queremos tratar esos temas de qué puede hacer la empresa o qué herramientas tiene para ajustar un poco este coste salarial que puede tener. Sí, bueno, afortunadamente en el Estatuto de los Trabajadores pues hay diferentes previsiones para empresas en caso de que, pues como consecuencia de un incremento del salario mínimo interprofesional impacte mucho en determinadas empresas que estén atravesando una situación económica negativa o que tengan algún tipo de coyuntura temporal, como puede ser un conflicto que se produce bélico, ¿no? Que al final esto pues puede tener un impacto en el sector por incidencias en el transporte de mercancías, por el encarecimiento de precios. Entonces, hay muchas empresas que ante esta situación, tanto que impacte en sus cuentas como a nivel productivo, se ven la necesidad de tener que realizar ajustes de diferente naturaleza, que ahora los podremos compartir y debatir y poner en común, pero para de alguna manera aminorar o amortiguar el incremento de estos costes salariales, ¿no? Incremento de costes salariales que pueden venir, como decía antes Salva, pues como consecuencia de un incremento del salario mínimo interprofesional que impacte directamente en mis cuentas, o también porque el convenio colectivo me imponga un incremento de un 3%, un 2,5% o incluso un 4% y que eso incremente mucho mi masa salarial bruta de todos los trabajadores. En empresas especialmente sensibles por afectaciones, digamos, macroeconómicas, por incidencias fiscales o por reformas que se puedan producir, pues el Estatuto prevé toda una serie de abanico de posibilidades y de medidas de flexibilidad interna para paliar los efectos negativos que pueden provocar este tipo de contextos, ¿no?
En primer lugar, nosotros siempre intentamos hacer una especie de radiografía de ver cómo está la empresa en diferentes materias, ¿no? Hay una partida que es la de retribución flexible o bien la consecución de objetivos que pueden dar lugar a determinados bonus o comisiones, que en muchas compañías la generación de bonus por parte de directivos o por parte de personal intermedio o incluso descendiendo en cascada a toda la organización puede estar parametrizado en dos tipos de elementos, ¿no? Una partida que está muy vinculada a lo que sería la consecución de objetivos personales, ¿no? El desempeño personal, que ahí pues podemos incorporar determinados tipos de objetivos, ¿no? Como pueden ser a nivel de gestión de equipos, a nivel de liderazgo, de autonomía y demás. Y luego está la parte más de objetivos corporativos, ¿no? En esta partida sí que la empresa, si anualmente se aprueban esos objetivos, se puede modular en función de la inflación que exista o en función de los objetivos que la empresa tenga en el mercado, ver de ajustar la situación económica a esos objetivos corporativos o que la empresa pueda llegar a tener, ¿no? De tal forma que esté más vinculado, primero es más estimulante para el trabajador calibrar esos objetivos en función de la situación económica que está en la empresa y segundo, pues para la empresa también le permite que ese bonus o ese objetivo económicamente pues esté más amoldado al contexto de posible crisis económica o afectación del sector, ¿no? Entonces, lo que siempre sugerimos es revisar la forma de parametrizar esos objetivos corporativos que afectan a cada trabajador, porque eso al final, por varios trabajadores, puede llegar a suponer, aparte del ajuste más sensato de esos parámetros a nivel personal, puede implicar un ahorro de costes para la empresa porque los bonos que se hayan pactado pues se han calibrado en función de la situación de la compañía, ¿no? Aquí siempre surge la duda de muchas empresas nos trasladan si unilateralmente la empresa esto lo puede hacer, ¿no? Es decir, ¿puedo cambiar la política corporativa de mis empleados? Si lo hago, ¿lo puedo hacer unilateralmente? ¿Tengo que negociarlo con el comité de empresa? Si lo hago unilateralmente, ¿esto implica que es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo del artículo 41, que me obliga a negociar con ellos? Entonces, el criterio del Tribunal Supremo es bastante claro en este sentido y es que las empresas que anualmente vayan negociando y calibrando esas políticas lo pueden modificar unilateralmente sin necesidad de negociarlo con el comité de empresa. Y ello permite alejarlo de una modificación sustancial y también de que se considere una condición más beneficiosa. Por eso la recomendación que siempre lanzamos es anualmente, en enero de cada año, reuniros con los equipos, tener clara la política de consecución de objetivos, co-crear los objetivos con cada director o con cada directora de departamento para que ellos en cascada lo extiendan a la organización y de esa manera, unilateralmente, en caso de que un trabajador no esté de acuerdo con un determinado objetivo, unilateralmente pues podréis implementarlo, ¿no? Si tenéis comité de empresa, nuestro consejo siempre es sentaros con el comité de empresa, darles audiencia previa de lo que se pretende hacer, de el nuevo diseño de esos objetivos y si tenéis la bendición de alguna manera social del comité, pues mucho mejor porque luego aterrizarlo en los managers o los equipos es mucho más sencillo porque hay una especie de aval social colectivo de esas medidas, ¿no? Con lo cual esta sería pues un poco la primera medida que podríamos recomendar. Que al final lo importante es eso, que año tras año se actualice o se lleve una política de objetivo que se vaya adaptando. Claro. Si la mantiene firme, al final se puede llegar a considerar un derecho adquirido. Totalmente. Y luego es muy difícil de cambiar o de modificar. Entonces ya sí entraríamos o prácticamente imposible. Modificación. Sí. Y es importante ponerlo encima de la mesa porque la inflación al final es un indicador de contexto que tiene que, de alguna manera, permitirnos adaptar nuestras políticas internas. Y una de ellas es la retribución variable o los bonus que tengamos parametrizados en la empresa. Con lo cual, al final, es de alguna manera adaptarlo como un traje en medida. Luego, también para empresas que estén en una situación, tengan una necesidad productiva por como decías al principio, ¿no? Pues afectaciones económicas en el sector concreto o que exista alguna situación coyuntural que les obligue a minimizar este impacto que tendrá un incremento, pues hay diferentes medidas. Por ejemplo, se puede aplicar una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que permitiría no solo negociar con el comité de empresa, si se tiene, pues el posible no incremento salarial del convenio colectivo, sino de alguna manera reducir la cuantía salarial de las retribuciones de la empresa. Sí que es cierto que
puede ser a simple vista una medida pues, crítica y agresiva, porque al final es tocar el bolsillo a los trabajadores, pero nosotros siempre recomendamos que se haga un estudio del impacto que tiene adaptarnos a ese incremento del convenio colectivo, ver de manera temporal cuánto tiempo duraría esta reducción de salarios, porque muchas veces con la reducción de salarios se permite mantener el máximo volumen de empleo y, en consecuencia, mantener los niveles de productividad a largo plazo. Entonces, normalmente se utiliza como un mecanismo de solución temporal, de reducción de salarios y que puede venir acompañado de otro tipo de beneficios sociales que comentabas antes, ¿no? De ahí es muy interesante que en el periodo de consultas, donde se reúna con la representación legal de los trabajadores, negociar medidas compensatorias que no tengan una implicación económica, medidas de carácter social, ¿no? Que permitan al trabajador a nivel formativo reciclarse. Sí, un poco las que comentaba al principio, más flexibilidad. Más flexibilidad. Programas exacto. de formación, beneficios sociales o beneficios de bienestar. O sea, al final, es un poco la negociación, al final tiene que ser negociación. Compensar eso, claro. Y sobre todo que el trabajador pues, que medir muy bien los niveles de pertenencia, orgullo de pertenencia, para involucrar al trabajador en ese compromiso corporativo del proyecto y concienciar de que es una medida temporal y que en cuanto la situación de la compañía pues vuelva a cierta normalidad, pues la recuperación retributiva progresivamente se irá alineando a los niveles del convenio colectivo. Este puede ser una posible solución. Luego nos hemos encontrado muchas veces en algunas empresas que han tenido que aplicar un convenio colectivo que el incremento de las tablas salariales era pues bastante elevado. Y esto sobre todo en entornos de asociaciones, fundaciones, colectividades, donde los márgenes de negocio son bastante escasos, ¿no? Y en ese caso pues nos han trasladado la pregunta de, ostras, yo tengo que aplicar este convenio colectivo, pero las tablas salariales que están publicadas me vienen grandes. Y si las aplico, hemos hecho una simulación de costes y es que me voy a unas pérdidas acumuladas de X. Puede llegar a poner en riesgo, ¿no? el claro, negocio incluso. Sí. Por eso al final también una de las opciones es, oye, yo aplico el convenio colectivo en todas las materias, pero acudo al estatuto para inaplicar alguna materia en concreto del convenio. Y una de las materias que nos podemos inaplicar de alguna manera es la materia salarial. ¿Vale? O sea, descolgarnos, digamos, de esa materia salarial. Y luego también hay otras materias que nos podemos descolgar. Lo único sí que para poder hacerlo, aparte de ser obligatorio negociar con el comité de empresa, la empresa tiene que tener una causa de carácter económico, organizativo o productivo, que de alguna forma avale la necesidad y la justificación de salirme de lo que el convenio me ordena, me manda, para aplicar de alguna manera pues, unas tablas salariales pues, un poco acordes a lo que en ese momento la empresa necesita, ¿no? Esa podría ser otra. En este caso, ya pues yo te hago también preguntas del tema. ¿Qué crees que es lo más complicado de este tipo de negociaciones? Porque al final lo que has dicho está afectando directamente al bolsillo del trabajador. Al final los sindicatos tienen que como luchar mucho. ¿Qué complicación es la mayor complicación que puede tener? Cuando haces una negociación colectiva y tocas el bolsillo, lo más complicado es explicar al trabajador y al comité cuál es la necesidad que a la empresa le ha llevado a tomar esa decisión. Y sobre todo explicarlo desde el punto de vista de intentar agotar todas las medidas posibles para evitar tocar el bolsillo, que muchas organizaciones no hacen ese ejercicio previo, porque cuando tú haces pues, una proyección de medidas que no han dado resultado, renegociar con proveedores otros precios, incremento de precios, etcétera, y explicas además a la representación de los trabajadores que tras haber aplicado esas medidas y no haber alcanzado el resultado esperado y tras una situación económica de la empresa por X contexto, pues la única solución para salvar el negocio o salvar determinados puestos de trabajo es esta, pues es muy importante ahí explicarlo muy bien y ser muy transparente en el proceso de negociación, porque muchas compañías no son todo lo transparentes que igual la parte social desearía y genera cierta desconfianza, genera inseguridades, genera bloqueos en la negociación y sobre todo genera lo más preocupante y alarmista, ¿no? Que es que el trabajador no confía en la empresa ni en el proyecto. Exacto. Entonces eso genera pues
problemas de todo tipo. No solo afectación psicológica en el trabajador, puede incrementar las bajas. Muchos trabajadores pues, se sienten desvinculados del proyecto, cogen la baja médica, incrementa los niveles de absentismo de la compañía. Entonces, esto no ayuda al proyecto. Sí, es un círculo que al final es un círculo que se va haciendo, genera una crispación social muy, muy fuerte en el ecosistema laboral de la empresa, con tensiones organizativas internas. Esto no ayuda al cliente tampoco. Va todo en cascada. Entonces, por eso lo que siempre recomendamos es ser muy coherente con las medidas que quieres tomar, intentar agotar todas las vías para no adoptar la más drástica, que la más drástica serían los despidos, pero previo al despido está tocar el salario del trabajador, sobre todo porque tiene una afectación importante en familias y en muchos hogares. Entonces, desde ahí, pues las negociaciones yo siempre recomendaría afrontarlas con la máxima transparencia, explicando muy bien cuál es la necesidad de la empresa y agotando todas las vías posibles para evitar llegar a esa medida más drástica. Aquí yo, si me quedo con 2 palabras, me quedaría con una transparencia, que al final que la persona o el empleado vea la necesidad real de lo que se está haciendo y, sobre todo, confianza, que el empleado siga confiando en la empresa de que ha hecho todo lo posible y que esa situación es temporal y que cuando se soluciona pueda seguir. Y eso, al final, la repercusión que tiene para él puede llegar a perder el puesto de trabajo si la empresa no funciona. Totalmente. Tiene que ver en cerrar o en algún tipo de medida de regulación de empleo. Sí. Yo creo que es el siguiente punto. El siguiente punto, sí. No, otra de los mecanismos de flexibilidad pues es conocidos ERTEs, que los conocimos sobre todo especialmente tras la pandemia, pero bueno, hay una tipología de ERTE que no es necesariamente suspender el contrato, sino es reducir la jornada de trabajo en proporción a el salario que yo necesite ahorrarme. Es decir, es una medida bastante atractiva porque permite al trabajador no perder al 100% el nivel adquisitivo, sino que sigue cobrando una retribución y luego, por otro lado, su jornada de trabajo se ve reducida y en esa proporción puede acceder a cobrar el paro, con lo cual sigue percibiendo una renta a nivel de prestación y, por otro lado, a nivel de salario. Y ahí con la empresa se pueden negociar pues, diferentes complementos de esa prestación para que el salario del trabajador sea prácticamente al 100%, ¿no? Esto es una medida temporal también, coyuntural, como hemos visto en la pandemia, y que de hecho el Gobierno, tras publicar diferentes reales decretos, hubo una gran modificación del artículo 47 del Estatuto que precisamente fue destinado a intentar mejorar y hacer mucho más atractivo cualquier ERTE de reducción de jornada, otorgando a la empresa beneficios en materia de seguridad social, con posibles exoneraciones de cuota de la seguridad social, con lo cual, desde el punto de vista de empresa, es una medida bastante atractiva porque tiene una serie de beneficios a nivel de seguridad social y desde la óptica del trabajador puede permitirle incluso no tocar el bolsillo, al mismo tiempo que a la empresa le permite pues, amortiguar cualquier incremento salarial que se produzca como consecuencia de convenio colectivo, etcétera, ¿no? Con lo cual es una buena medida. Sí, al final yo creo que, al igual que he dicho antes, que inflación desde hace unos años ha entrado en nuestro vocabulario, también cuando la pandemia, ERTE, todos lo habíamos escuchado alguna vez, pero la mayoría no sabíamos ni cómo funcionaba, y a partir de ahí fue algo que estaba ya en el día a día de todos los despachos. Ahora también, tristemente, con el tema de Valencia también se han reactivado específicos para ellos, pero bueno, ya es algo que ya está dentro de las medidas que puede tomar la empresa. Sí, las empresas están muy concienciadas también. Como es un mecanismo que se ha probado y ha sido útil, porque ha ayudado a muchos trabajadores y a empresas, al final es una medida que se ha conseguido agilizar mucho, sobre todo los ERTEs de fuerza mayor, pues a día de hoy pues, son un trámite bastante sencillo, con una mínima justificación de una causa económica, organizativa, productiva, pues se puede llegar a implementar y que el trabajador cobre rápidamente prestaciones y la empresa seguir con su negocio, que también es lo que tiene que hacer, ¿no? Para ayudar a ese sobrecoste que puede tener. Exacto. Y esta sería una de las, un abanico de posibilidades que tendríamos para, sobre todo especialmente para empresas donde exista, pues eso, un contexto especial de tomar medidas que permitan amortiguar pues ese posible incremento de tablas salariales, que si bien es cierto que son situaciones en las que la empresa ya debería arrastrar pues una situación compleja y que el incremento de unas tablas salariales lo que provoca es pues, la gota que colma el vaso, ¿no? Si encima me
vengo en una situación negativa y ahora tengo que aplicar el incremento del convenio o del SMI y esto ya me presiona mis cuentas, pues son empresas que al final tienen que optar por soluciones que temporalmente les den oxígeno, sobre todo para frenar un poco la pérdida económica en sus cuentas, mantener el máximo volumen de trabajadores y cuando ya venga una situación pues más bienaventurada para la empresa, dejar la medida y seguir con el negocio al cauce normal. Aquí al final en todas las medidas que has comentado, yo creo que el punto en común de todas ellas es la negociación con los representantes de los trabajadores. Y ya lo voy a usar para enlazar el siguiente tema. Qué mayor acuerdo o negociación que tienen las empresas con los trabajadores como son los convenios colectivos. Al final es como el acuerdo propio de la empresa de cómo tiene que funcionar con sus trabajadores. Aquí, por hacer un poco mención, porque hemos dicho antes que vienen marcados por ley en la actualización de tablas año tras año, o cuando un convenio acaba su vigencia, también se renueva con las nuevas condiciones, pero no siempre el tema salarial afecta a todos los empleados, porque al final si nosotros tenemos empleados con salarios contractuales por encima del convenio, que al final es algo también muy común en las empresas, estos empleados pueden no verse afectados por esta actualización de convenio colectivo, por estos cambios. Entonces, esa inflación que afecta a todos, puede haber trabajadores que se vean que año tras año mantienen su salario, se actualiza el SMI, se actualiza el convenio y ellos se mantienen con su salario exactamente igual. Por eso, aquí ya entra otra de las medidas que aplican los convenios para que esto no pase y, en cierta medida, los trabajadores también se puedan ver beneficiados de esta subida salarial, como son los conceptos de absorción y compensación, que también se escuchan mucho, pero hay veces que es difícil entenderlos porque no afecta para todos, no afecta de la misma forma y no afecta a todos los conceptos igual. Sí, no. Aquí este es uno de los mecanismos estrella utilizados por muchas empresas y al final es, a modo de definición básica, la posibilidad que tiene una empresa de, digamos, a través del incremento del salario base, poder absorber económicamente de otros conceptos el incremento que a mí se me obliga a aplicar como consecuencia del SMI, del nuevo SMI, o incluso como consecuencia del incremento derivado del convenio colectivo. Al final es una congelación de sueldo, ¿vale? Pero claro, ¿cuándo se puede llevar a cabo este mecanismo, ¿no?, de congelación? En la vía del estatuto, el artículo 26 ya permite que las empresas que en cómputo anual estén ingresando unas retribuciones superiores a las previstas en el convenio colectivo, pues ese incremento que yo ya estoy dando al trabajador a nivel salarial lo puedo absorber del incremento del convenio colectivo. De tal forma que a nivel visual en nómina el salario base quedaría incrementado y adaptado a ese incremento del salario, pero hay algunos de los conceptos que ahora tocaremos, sino qué conceptos se pueden tocar y cuáles no, se podrían absorber ese incremento, ¿no? Con lo cual el neto de nómina quedaría prácticamente congelado. Exactamente igual. Quedaría igual. La gran pregunta siempre es que nos trasladan las empresas de, oye, ¿qué, este concepto, lo puedo tocar? ¿Puedo absorberlo? No. Y aquí nuestra recomendación siempre es dirigir nuestra mirada al convenio colectivo, porque muchos convenios protegen y blindan especialmente conceptos que por determinadas circunstancias vienen de hace años, ¿no? Entonces, excluye de esta absorción-compensación algunos conceptos, como puede ser una persona, un concepto pues, de naturaleza personal, que está definido en el convenio colectivo, pero generalmente el criterio del Tribunal Supremo es que, bueno, que hay conceptos que son absorbibles y otros que no son absorbibles. Sí, aquí al final, como he dicho, cada convenio tiene una negociación, cada convenio es diferente y nos podemos encontrar de todo tipo de complementos de absorción, claro, ¿no? Cada uno lo especifica, aunque en términos generales la mayoría de convenios, porque nosotros cuando hacemos los análisis de convenios, la mayoría de convenios sí tienen prácticamente las subidas son absorbibles por la mejora voluntaria o a cuenta de convenio que tienen los trabajadores. Pero si hay algunos, yo he buscado así un poco, por poner algunos ejemplos, y algunos que así más curiosos, como por ejemplo, yendo directo, el convenio de Oficina Espacios de Madrid directamente dice que las subidas son no compensables y no absorbibles. Todo lo que se sube, independientemente del salario de sus trabajadores, se tiene que aumentar a todos ellos.
Y ya si hay alguno, yendo más curiosos, también en Madrid, el de comercio del metal, en este caso establece que un 25% de la subida será no absorbible. En este caso, pues tenemos una tabla y lo que suba, el 25% será absorbible, salvo, aquí la matización, a salarios inferiores a 14.000 euros. Salarios inferiores a 14.000 euros serían no absorbibles la totalidad de la subida. Aquí ya vemos también que ya no afecta a todos por igual. Estos conceptos de absorción, dependiendo de en qué nivel estés o en qué escala, también te afecta de forma diferente. También, por ejemplo, el de comercio del metal de la provincia de Barcelona, también es muy curioso porque este indica que no serían absorbibles, en este caso hace la mención de absorbibles, aquellos trabajadores, la subida salarial de aquellos trabajadores que hayan tenido una subida de forma voluntaria por la empresa desde el 1 de julio del año anterior. Entonces, ya aquí nos limita a que sí le vamos a practicar una subida salarial a trabajadores que llevan más tiempo sin tener este incremento en su salario, pero los que han recibido una subida recientemente no se le vuelve a subir. Entonces, aquí aplica también conceptos diferentes de asociación. Y uno muy curioso, que además lo vi ayer en el último análisis que hemos hecho, es el de establecimientos sanitarios de Baleares, que en este caso también por defecto pone que es no absorbible las subidas salariales que establece el convenio, salvo a las categorías superiores de directores, director médico, director administrativo, director de recursos humanos, como que ya dan por eso que son puestos con salarios elevados, en este caso sí le permite la absorción total del importe de las tablas. Pero igualmente te especifica que también serían absorbibles los salarios superiores a 33.000 euros. Entonces, todo aquel que tenga un salario superior a 33.000 euros también podría aplicarse esa opción. Y también hace mención, pues es que hace mezcla como de los convenios anteriores. También aquellos trabajadores que han tenido subidas a cuenta de convenio en los años 2023 y 2024 también podrían ser absorbibles. Entonces, aquí, como vemos, cada convenio en la negociación aquí, entiendo que en el momento de negociar el convenio tuvieron ahí una buena discusión para ver cómo lo hacían, pero vemos que no hay un criterio único tampoco, no es o todo A o todo B. Entonces, cada convenio también regula un poco la absorción o cómo lo establece, dependiendo de eso. Tenemos que entender que en una empresa tenemos muchas categorías diferentes, muchos perfiles diferentes, salarios muy diferentes. Entonces, aplicar como un criterio único al que cobra en la categoría más baja como al que está en la categoría más alta, creo que también se debe regular a las circunstancias de cada uno de ellos. Y se tiene cada vez más en cuenta en muchas mesas de negociación de convenios colectivos, donde el incremento de tablas es un tema nuclear en cada negociación. De hecho, muchas veces los convenios en general no se aprueban y únicamente en una pieza separada se actualizan las tablas salariales y el convenio colectivo, pues en el resto de materias sigue intacto, ¿no? Es una materia al final, que decíamos antes, que al final la empresa tiene que prestar mucha atención a la regulación de este régimen en el convenio, porque es muy casuístico y viene a veces de factores históricos, de negociaciones previas que han existido, que han ido cambiando, pues, cuáles son las reglas del juego para absorber y compensar pues todos los incrementos de tablas, ¿no? Es un tema, bueno, que está ahí. Me gusta no solo, al final no hemos centrado como que el convenio parece que es solo tablas salariales, pero bueno, el convenio también tiene un montón de cláusulas más en el que, aunque no salarialmente, también afecta pues, vacaciones, permiso, demás, que también, a lo mejor no directamente de forma económica, pero también son medidas que pueden afectar al trabajador o también para la empresa. El tema de costes por tener más días de permiso, más días de vacaciones, también afecta económicamente tanto a empleado como a empresa. Por eso los convenios colectivos también es un tema que creo que puede dar para un webinar al completo analizando al final el Estatuto de Salva es una norma de mínimos y al final nos fijamos mucho que el legislador, sobre todo en las recientes reformas que han existido, ha delegado a la negociación colectiva el desarrollo de muchos derechos, ¿no? Como por ejemplo el derecho a la desconexión digital, pues le concede a la negociación colectiva la capacidad para adaptarlo como un traje de medida a cada organización, ¿no? Y lo vemos en un montón de materias que el estatuto las prevé en un contenido muy sencillo y mínimos, pero que luego pues, le concede al espacio de la negociación colectiva el lugar que merece, que al final es el tablero de juego para afinar muy bien cómo afecta a cada derecho en cada sector. Sí, porque no puedes a lo mejor tener las mismas condiciones en un sector de elementos de construcción que en un sector de oficina. Al final son trabajos muy diferentes y sectores totalmente diferentes que teniendo una base, que de ahí se parte, pero luego
la negociación es lo importante para adaptarlo a tu sector, adaptarlo a las personas que tienes. Ya si nos vamos a convenios de empresa, y ya sí que es específico al 100%. Sí. Una herramienta Total. que es la que vincula, la que regula realmente la relación entre empresa y trabajador. Que al final todo lo que hemos venido comentando en la presentación se basa en eso, la relación entre empresa y empleado. Sí. Hablando de convenio de empresa, solo por puntualizar y volviendo a las medidas, ¿no?, que la empresa puede llevar a cabo para amortizar este incremento de costes, lo digo por si algún oyente se lo plantea. Antes del 2021, de hecho desde el 2012 hubo una reforma del Partido Popular que permitía, a través de la creación de convenios colectivos, desmarcarte de materias del convenio de ámbito superior, y una de ellas era la materia salarial. La experiencia desde el 2012 al 2021 ha sido que la posibilidad de que una empresa tenga un convenio colectivo y la retribución sea inferior al convenio superior ha generado una precarización de condiciones salariales en muchos sectores. Entonces, fruto de esta experiencia de años, en el 2012 hubo una gran reforma, en el 2021, en diciembre, donde tanto el Gobierno de coalición lo que aprobó fue mantener la figura del convenio colectivo de empresa, pero en esta ocasión la empresa no podía descolgarse de la cuantía salarial que el convenio de ámbito superior, sectorial, provincial, estableciera. De tal forma que a día de hoy ya no es una opción para la empresa oye, tengo mi propio convenio colectivo, voy a descolgarme del salario del convenio. Regulo lo que yo quiero. Regulo lo que yo quiero, porque la experiencia ha sido que se ha utilizado como una herramienta fraudulenta, en perjuicio de los trabajadores. En propio beneficio de la empresa y no lo que se intentaría conseguir en ese momento. Pues bueno, muy interesante. Al final hemos podido hablar un poco de los temas que teníamos pendientes. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Vale. Tema de presentación, luego la podemos compartir. Al final la presentación es un poco como guía. Hemos ido comentando punto tras punto. Ya es algo que has mencionado tú antes, pero por aquí pregunta qué conceptos son absorbibles y cuáles no, y qué pasa con los conceptos personales. Ya lo has dicho un poco de antes, que era otro pequeño resumen, y mientras yo voy a buscar algunos conceptos de los convenios que he comentado antes. Sí, lo he mencionado brevemente. Al final el criterio del Tribunal Supremo distingue dos tipos de conceptos, los homogéneos y los heterogéneos, ¿no? Que esto al final traducido es el concepto, digamos, heterogéneo, son aquellos conceptos que están vinculados a alguna característica del puesto de trabajo, ¿no? Un plus de idiomas, por ejemplo, que atiende a una determinada especialidad derivada de tus funciones del puesto de trabajo. Entonces, se te premia con un complemento por tener esa cualidad que muchas veces viene prevista en el convenio colectivo. Por ejemplo, el convenio de oficinas y despachos creo que, si mal no recuerdo, sí, el de Barcelona prevé un plus de idiomas. No lo tiene. Normalmente este tipo de conceptos no son absorbibles ni compensables porque están vinculados al puesto de trabajo. Los conceptos, digamos, homogéneos son aquellos que se asimilan al salario base, ¿vale? Muchas veces una mejora voluntaria es un concepto que no está relacionado con ninguna función concreta del puesto de trabajo, sino que atiende más a una mejora salarial que está asociada al salario base. Esos conceptos sí que se pueden absorber y compensar, salvo que el convenio colectivo los blinde y los neutralice para no poder hacer esta compensación y absorción. Por eso es muy importante analizar en nuestra empresa cuál es la estructura salarial de cada trabajador y ver qué conceptos operan para absorberlos y cuáles. Sí, aquí al final el punto está en que si son conceptos básicos del puesto o son específicos de la persona, que hay independientemente de lo que al menos algo que te has ganado o que tú estás dentro de tus consideraciones. Por ejemplo, de los convenios que he comentado antes, vuelvo al de comercio del metal de Madrid, lo especifica de forma muy clara que, por ejemplo, el complemento mejora productividad no sería compensable en absorbible, se entiende que al final es algo propio de la persona que tiene esa mejor productividad, y ya pues conceptos salariales, aquí sí estamos de acuerdo, pues tema de transporte, que no sería absorbible porque es algo que tú necesitas para desplazarte, no tiene nada que ver con el puesto. Entonces, ya creo que tener un poco más claro de qué puede ser más absorbible que absorbible, pero volvemos a lo mismo, el convenio en última instancia el que acaba regulando todo. Y otro punto también que has comentado antes,
Nos preguntan cómo se aplica la inaplicación del convenio colectivo en materia retributiva. Creo que ya lo has explicado un poco antes así por encima, pero bueno, por ir más en detalle. Sí, bueno, es un procedimiento especial del estatuto que bueno, primero se necesita una causa para justificativa, organizativa, productiva, económica, y también el procedimiento de negociación. El estatuto te remite al artículo 41, que es el de modificación sustancial. Es un periodo de consultas con la representación de los trabajadores. Y en ese periodo, de 15 a 30 días, pues se trata de negociar con la representación, pues bueno, todo el paquete de medidas sociales como compensatorias para aplicar esa medida de carácter temporal. Es curioso porque, a diferencia de otros procedimientos como el de modificación sustancial, donde en caso de desacuerdo con la empresa puede aplicar esa medida amparándose en esa justificación que tiene, ¿no? Con una documentación que ha tenido que aportar en la mesa de negociación. Pero, sin embargo, en el proceso de inaplicación de convenio es mucho más complejo para la empresa, especialmente porque en caso de desacuerdo en la mesa de negociación, las partes se tienen que remitir a un organismo de solución extrajudicial de conflictos, que muchas veces el convenio colectivo ya te deriva al SIMA, por ejemplo, o al Tribunal Laboral de Cataluña, en Cataluña, que son organismos de mediación, conciliación y arbitraje. Y en ese nuevo foro se sigue negociando esa inaplicación. Sucede que si no tengo acuerdo con la RLT o hay un arbitraje que lo establezca, yo en principio pues no tengo la facultad para aplicarlo como empresa. Por lo tanto, es pues un punto de bloqueo que el legislador ha previsto aquí para que las empresas no tengan tan fácil aplicarlo si no hay acuerdo con... Sí, por eso al final lo que hemos dicho antes, que es muy importante es ser transparente la empresa. Sí. Decir de forma clara qué le lleva a hacer esa medida. Exacto. Haber agotado todas las vías posibles para ello, para que no tenga este bloqueo, pues, porque al final, si es necesario, ellos deben de entender, o la negociación debe entender que la empresa necesita usar esta medida. Total. Que no es algo que haces así. Que no es arbitrario. Que realmente es necesario. Y es lo más saludable, de hecho. Porque muchas veces, cuando la empresa te traslada la necesidad económica que tiene, están muy convencidos de que es una causa económica de libro. Pero, sin embargo, en torno a esta necesidad orbitan otras sensibilidades que hay que tratarlas con la representación de los trabajadores. Porque esas sensibilidades, si no se han gestionado adecuadamente, por mucho que tengas una causa económica, tiene que ir respaldado. Pues, es lo que va a causar el bloqueo al final. Claro, tienes que gestionar muy bien todas las expectativas que hay en torno a la negociación. No solo explicar la necesidad que hay, sino abordarlas todo. Y en cada empresa pues hay necesidades distintas. Al final cada empresa tiene sus necesidades. Totalmente. Dependiendo también del tipo de empleados que tengas, más jóvenes, más senior, que al final todo influye en esa. El perfil de comité de empresa, la diversidad sindical que tengas en el comité. Eso al final es una negociación, es una lucha ahí a ver qué... Por eso es bueno conocerse muchas veces. Conocerse. Exacto. Y saber cuáles son los puntos de dolor de cada uno y sobre eso pues construir acuerdos de empresa. Al final, tratarlo, hablarlo y que todo el mundo al final llegue a un acuerdo que sea beneficioso para todas las partes. Exacto. Pues creo que no tenemos más preguntas y yo por aquí no hay más preguntas. Así que pues vamos a ir concluyendo el webinar. Nuevamente gracias a los que habéis asistido. Ha sido un placer poder aquí transmitir un poco nuestro conocimiento, temas que creemos que son interesantes ahora para finalizar el año. Y yo invito a nuevos webinars que hagamos, nuevas presentaciones que asistáis y luego si podemos colaborar y hablar sobre temas de este tipo que creo que son interesantes, muchísimo mejor. Totalmente. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Para las próximas también encantado también de poder compartir experiencias. Exacto. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.